La escóbula de la brújula. El hermetismo es una doctrina que proclamaba al hombre que no solo había sido creado para imagen y semejanza de Dios, sino que también estaba dotado para su omnipotencia. Y esto, todas estas traducciones que había por la época de 1400, 1500 en el 480 y en el Renacimiento. Y he traído 4 ejemplos que se plasman en lo que, todos hemos visto, esas figuras icónicas de la divina forma humana que quieren vincular de algún modo esa proporción, mediante la proporción áurea o de los círculos o de los cuadrados, pues el tema pitagórico, con la forma humana llevada al cosmos. Es decir, es una plasmación del macrocosmos dentro del microcosmos, que es un poco por la ley del Kybalión, todo aquello que se dijo de lo que es arriba es abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Son esos 7 principios famosos, ¿no? Os voy a mencionar a alguien que yo creo que lo habéis nombrado, aparte de Athanasius Kircher, ¿no? que es un tal Agrippa Nettesheim, que vivió entre 1486 y 1535. Fue un filósofo alemán, alquimista, cabalista, escritor, que influenció mucho a Alberto Durero, que fueron junto con el Leonardo da Vinci, los que desarrollaron todo este tipo de ir tirando del hilo a ver cómo estaba la posición del hombre y su transfiguración y su croquis dentro de este universo, ¿no? Este hombre escribió un libro que se llamaba De oculta filosofía y se propuso, saliendo ya de la Edad Media, sacar al hombre de esa jerarquía cósmica, y lo pone no subordinado a Dios, sino lo pone en el centro de la creación, afirmando que en realidad el hombre tiene el privilegio de formar parte de todo, decía, participa de los elementos de su cuádruple cuerpo, de las plantas, de los animales, del espíritu etéreo, de los ángeles por su sabiduría y de Dios como síntesis del todo. Esto es lo que realmente va hilando este filósofo. Entonces toma Agripa de Vitruvio. Vitruvio es un arquitecto, ingeniero, escritor romano del siglo I a.C., esas representaciones geométricas que, por cierto, Vitruvio no dejó ni un solo croquis, ni un solo dibujo. Todo era texto que se refería pues a las proporciones, que si la palma debía de medir tantas tercios con relación al antebrazo, es decir, todo texto. Entonces, claro, dejó a estos escritores y estos artistas la posibilidad de hacer todos estos croquis para plasmarlo. Él realiza una serie de esquemas en la que introduce la figura del hombre como, esto precedente a lo que todo el mundo conoce del icono de Leonardo, con las manos abiertas, inscrita dentro del cuadro y del círculo, lo pone dentro de un círculo y de un cuadrado, y en el acto monumental de mirarse el ombligo de la creación, porque esto sí que es mirarse el ombligo de la creación, es que precisamente nuestro ombligo, si cogemos y ponemos un hombre en el suelo en aspa, el centro de esa tangencia del círculo y del cuadrado es precisamente el ombligo. Y si es un cuadrado, resulta que es en la parte del inicio del pubis. Es decir, que ahí tenemos 2 centros, es el ombligo y el inicio del pubis. Entonces, apoya estas afirmaciones en su libro y te dice unas cuestiones en las que, es toda una especie de poesía en la que dice que como la más bella y perfecta obra de Dios es el hombre quien tiene el cuerpo más armonioso que el resto de las criaturas. Yo esto lo dudo mucho. Mirando un caballo, por ejemplo, me parece que es mucho más armonioso. Un cuerpo que contiene todas las cifras. No hay miembro del cuerpo que no tenga correspondencia con un signo celeste, con una estrella, con una inteligencia, con un arquetipo divino. La forma entera del cuerpo humano es redonda. Entonces aquí es donde beben todos los artistas que quieren tener una especie de marco para apoyarse en el diseño de sus figuras humanas. Estos libros son realmente preciosos. Este filósofo hace una serie de diseños, de cuadrados, círculos, y haya todo tipo de proporciones cabalísticas que, pues hoy nos parecen un poco gratuitas y peregrinas, pero ¿para qué? Para llegar a esa divina proporción, a esa divina forma humana que
bueno, Sí, va a porque aplican desembocar... un principio griego de que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces se dan cuenta que el hombre es el que tiene que servir de patrón, de canon, para el resto de las medidas. A pesar de que un caballo, como tú dices, incluso un ornitorrinco pueda ser más armónico Claro. dentro del reino animal. Pero ellos buscaban lo que era un patrón de las medidas de todas las cosas porque se consideraba que el hombre como persona, como hijo de Dios, es decir, como divinidad, hecha carne, debería representar también esa proporción áurea, que en el fondo, la proporción áurea, que es el número phi, es el número de Dios. Es decir, que veían la divinidad en todas las partes y tomaban como referencia lo más cercano que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo. Fíjate, Jesús, tú lo has dicho, porque la cuestión está en que depende de las creaciones artísticas, ya sea de la antigua Roma, de la antigua Grecia, de la Edad Media, del Renacimiento, del 400, del 500, te estás dando cuenta dónde se coloca el hombre para determinar su posición en el cosmos. Claro. Y hoy podríamos llegar a las teorías de la física cuántica, a todo esto que vamos superando día tras día, y ¿cuál es la visión verdadera? Es que ninguna. Es decir, hoy ya estamos viendo todo este tipo de los universos paralelos, toda esta física cuántica, que en realidad la medida nuestra que es que nosotros tenemos inscrito dentro de nuestro cuerpo todas esas medidas por los fractales, que también domina nuestro amigo Maese, y que es todo este tipo de... Bueno, y hay otro ejemplo que quería traeros, que es, por ejemplo, el de Francesco Giorgio, que vivió entre 1460 y 1540, que afirma en sus tratados también que los antiguos construían todo, los templos, los edificios, con las proporciones del cuerpo humano, haciendo coincidir pues en las iglesias, las basílicas, la cabeza con el ábside, la nave central con toda la longitud del cuerpo. No olvidemos que siempre los griegos y los romanos estuvieron muy afanosos en saber y en determinar cuál era la proporción humana real, si tenía una cabeza repartida en 7, en 8 veces, en 9 veces. Los escultores hacían todo este tipo de tratados. Os doy otro ejemplo. Atanasius Kirchner, que ha salido aquí, sacerdote jesuita, desde luego era un auténtico Facebook y un auténtico Internet lo que tenían ellos, porque enseguida todos estos conocimientos, ya que lo has comentado, él escribió un libro que se llamaba Arca Noé, de 1675, donde aparece una ilustración de un cuerpo humano con los brazos en cruz y, pues, al igual que los antecesores de estos gráficos, aparece un hombre con las piernas abiertas, inscrita en un círculo, y su centro se encuentra en el ombligo. Pero si lo hace coincidir con un cuadrado y abre las piernas, a ese centro aparece, como he dicho antes, en su miembro sexual, y aparece muy bien determinado en ese punto. Según Kirchner, estas son las proporciones que usó Noé, no te lo pierdas, menuda especulación, para construir su arca, y Salomón para construir su templo, ¿no? Hay otro muy bonito antes de llegar al de Leonardo, que es el del libro Liber Divinorum Operum del siglo XII. Para que veáis la diferencia entre la posición del hombre del Renacimiento y de la antigua Roma y Grecia con la Edad Media. Aparece, pues, que son, este libro aparece que son las últimas visiones de Santa Hildegarda de Bingen, que ya ha salido varias veces aquí, denominada la Sibila de Rin, o la profetisa teutónica. Sí, más conocido como las Sibias. Sí. Y aparece abajo a la esquina izquierda, Hildegarda con su pupitre, y aparece con la imagen la imagen de su cabeza mirando hacia arriba, como teniendo en ese momento una visión. ¿Y qué es lo que ve? Pues uno de estos círculos que aparecen en este estilo como del Beato de Liébana, colores planos, tan bonito, tan mágico. Vemos una figura en rojo en la que aparece el Dios Padre, aparece subordinado a él Cristo Jesús, Dios Hijo, y una serie de círculos concéntricos, y lo que es Cristo Jesús abraza a ese hombre. Lo que dice, en realidad, lo que significa esta figura es que el hombre está subordinado a ese hombre, a ese cosmos regido por Dios, no como hemos dicho anteriormente, que está en el centro de la creación, sino que está subordinado. Y realmente es un diseño precioso. Lo hace entrelazar en ese círculo con un montón de cabezas de animales, concretamente 12, de la que salen varios
esquemas rectilíneos que lo unen todo en una arquitectura. Mirar, por ejemplo, las imágenes que os voy a dejar en Facebook y en el canal de YouTube, y ya veréis qué preciosidad de diseño. Abajo a la izquierda aparece, como ya hemos dicho, esta santa, Sí. viendo esta visión. Lo que sí que es curioso es que en todos estos dibujos y pinturas que estás comentando, siempre se está intentando hacer la cuadratura del círculo, con el hombre dentro. Con el hombre dentro, pero precisamente... Y eso no se consigue, pues, si no me equivoco, hasta el hombre de Vitruvio, ¿no? El hombre de Vitruvio del Renacimiento. Lo que hace precisamente Leonardo da Vinci, que hace este croquis, es unos libros con esas anotaciones especulares que las hacía delante del espejo, haciendo del revés la escritura. Es el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. ¿Qué es lo que hace? Bebe de lo que ha hecho Kirchner, de lo que ha hecho los anteriores, y hace el propio hombre abierto en dos posturas superpuestas, que constituyen ya un icono, esto concretamente junto con la Gioconda, y es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, es mundial, y hace convivir el cuadrado con el círculo. Y se pueden ver perfectamente que el círculo, el centro, coincide, como en los anteriores, en el ombligo. Sí, pero no se consigue exactamente la cuadratura del círculo en este momento porque hay una parte que le falta, que es una parte fraccionaria, pero que él no podía saber, Leonardo no lo podía saber. Solamente se pudo llegar a, matemáticamente, quiero decir, a cuadrar el círculo de alguna manera, que no se ha cuadrado del todo, cuando aparecen las dimensiones de homotecia, pero eso ya son unas cosas muy complejas que se producen ya cuando con los trabajos de Henri Poincaré, de Benoit van der Brot y los conjuntos de Juliá, y no se ha conseguido del todo. Lo que pasa es que se ha aproximado a lo que se llama en topología el número tan pequeñamente, infinitamente pequeño como se pueda conseguir, pero no se ha conseguido con la perfección absoluta. Yo para mí creo que este es el anagrama más armónico del que luego pues ya beben todos los demás y se halla por fin una estructura armónica. Y dentro de lo que es como conclusión deciros que la alquimia o la química, también hay una alquimia espiritual de la que el artista participa en dos sentidos. Quiero decir que por una parte tiene que decantar sus ideas y sus razonamientos para hacer esa especie de decantación de esas ideas en una plasmación de una obra de arte, y luego lo que no cabe duda es que también necesitó una química cuando se inventó el temple, cuando se inventó el óleo, todos esos componentes químicos del aglutinante junto con el pigmento, de la esencia de trementina, de la goma dámar, del aceite de linaza, todo eso es que antes el pintor tenía que ser también un alquimista y un químico, en el sentido de que si, pues ahora mismo podemos ir a una tienda de comprarlo todo, lo tenemos todo al alcance de la mano, pero resulta que antes había que hacerse todo, había que hacerse todos esos elementos y ser un poco alquimista. Fíjate que, Marcos, que de los que has citado, prácticamente todos, empezando por Cornelio Agripa, Leonardo da Vinci, el legado Borbingen, todos ellos intentaban buscar el conocimiento total. Totalmente. Los plasmaban como podían, y en el fondo es lo que busca el alquimista auténtico. La alquimia es una teoría del todo. Es una forma de intentar comprender e integrar todo el universo, todo el conocimiento en uno mismo, porque en el fondo es lo que te decía, el hombre es la medida de todas las cosas. O sea que a través de esta proporción áurea, a través de este hombre de Vitruvio, no deja de ser manifestaciones de esa ansia de conocerlo todo. Y todos los que has citado, más John Dee, o en fin, a todos los que van saliendo a lo largo de esta tertulia, todos buscan el conocimiento global.